¿Quién fue el primer asesino en serie mexicano? ¡Claudio Arturo Bro! Misterio y más. Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o del Río Consulado o el Degollador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y muy sedentario. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, a su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Hoy tenemos una historia fascinante y aterradora, la historia del primer asesino en serie de México. Pero antes de iniciar con este video, con esta historia, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas nuestros comentarios y nuestros videos. Bienvenidos, hermanos del misterio. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a laborar como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar sus enfermedades mentales, sus asesinatos. Aún así estuvo casado, amigo. Procreó 4 hijos con su esposa María y otros más fuera de matrimonio. Tuvo muchas amantes, las cuales incluso llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Guerrero vivía en la colonia Peralvillo, pero todos sabían lo que hacía, amigos, todos en esa colonia, pero nadie lo denunciaba, nadie, por miedo, por temor. Paradójicamente, Guerrero se declaraba un católico devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque siempre muy elegante, Usaba pantalones de cachemira, fajas multicolores, chalecos de charro. Las mujeres lo describían, y los hombres también, como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías de por qué se le apodaba el chalequero. Una apunta que simplemente era porque solía usar este tipo de prendas. Otra menciona que se debió a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera. Esta expresión a chaleco indica algo que se hace de manera forzada, a la fuerza. Con la mujer que él quería, tenía relaciones sexuales a la fuerza. Poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía. No sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques de ira, era manipulador, promiscuo. Sin embargo, era una persona carismática, de ahí que tuviera múltiples amantes. En su época no se prestó atención a su característica mental, a su personalidad, que son los de un verdadero trastorno errático de la personalidad, una personalidad antisocial o una personalidad narcisista. La gente lo describía como tranquilo, callado, ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual, desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres.
Todas sus víctimas, amigos, exceptuando la última, fueron prostitutas. Pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica, sin embargo también pertenecía a un sector vulnerable, al sector de la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio, por lo tanto, según él, tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de las trabajadoras sexuales, ya que no guardaban fidelidad ninguna hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad, su enfermedad mental, fue producto de un rechazo maternal, que degeneró en un verdadero complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, amigos suscriptores, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, luego, evidentemente hacía uso de ellos, las amagaba, las ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento. Finalmente, en algunas ocasiones, llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Luego, arrojaba los cadáveres en el río Consulado. Como te dije, su vida concordó con la del famoso Jack el Destripador, fue en los mismos momentos, en los mismos tiempos. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. Fíjate, cuando la prensa mexicana publicó la noticia del chalequero, cuando salió lo de Jack el Destripador, en vez de decir Jack el Destripador, los titulares decían: hay un chalequero inglés. Tal era la fama del chalequero mexicano. La gran mayoría de sus víctimas fatales fueron identificadas, pero pues muchas realmente no, solo parcialmente. Nombres como Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, La Chíchara, María de Jesús González, Margarita la Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo, Antonia, fueron algunas de sus víctimas que sí fueron identificadas. Fue detenido, amigos. De hecho, durante el periodo del porfiriato, fue detenido más o menos en la etapa de 1880 al 88. En esta etapa fueron encontrados múltiples cadáveres de mujeres brutalmente golpeados y cortados, que empezaron a aparecer en las orillas del río Consulado. Y el 13 de febrero del 88, Francisco Guerrero fue arrestado por un detective tras haber sido denunciado por muchos vecinos de una de sus víctimas, Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios del 88 había sido violada, degollada, su cadáver se encontró a orillas de este río. La última vez se le vio con Francisco Guerrero. Ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado negó todos los crímenes. Tras la captura, Guerrero negó totalmente sus crímenes. Sin embargo, salió una nueva denuncia en contra de él. Así es, de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era lavandera, pero había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado. Y al darla por muerta, la había abandonado en los márgenes de este río. Aunque en principio el autoritario régimen habría censurado a la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, así como YouTube censura, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero, amigos, solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. Fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismísimo Porfirio Díaz revocó la sentencia y solamente lo sentenció a 20 años de prisión en San Juan de Ulúa. En 1904, figúrate tú, por error o corrupción,
recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue detenido por segunda vez por el asesinato de una anciana llamada Antonia, a quien ejecutó de la misma manera. Supuestamente lo había hecho enojar. En esa época, eso de asesinos seriales estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que, siguiendo las pistas de todos los asesinatos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con los crímenes 20 años atrás. Mismo patrón, características distintivas, todo denunciaba a Francisco Guerrero. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos llenas de sangre, en esta ocasión porque cometió varios errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación. El niño era pastor y estaba arreando su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó, se ocultó entre unos matorrales, vio todo y atestiguó todo lo ocurrido. ¿Sí? Además, dos mujeres también lo vieron, dos mujeres de apellido Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. ¿Sí? La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde. Fue recluido en la prisión de Lecumberri, sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad pudiera intervenir. Pero Francisco Guerrero, amigos, falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir. En 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras dicen que de tifoidea, y otras que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de su patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda y allí falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. Nada de eso, amigos. Nada. Y bueno, amigos, pues esta fue la historia de El Chalequero, el asesino serial mexicano. Y bueno, mandamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos comentan en nuestros canales, en nuestros videos, perdón. Sobre todo un saludo muy especial a Iván Miranda, ¿sí? Y a nuestra amiga Nayeli Torres, que ha seguido con mucho énfasis nuestro canal. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Mil gracias. Y bueno, pues si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Y visitar mi primer canal, El Misterio Misterioso, Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina.